Estuvimos observando en la segunda unidad la doctrina de la salvación. En el Antiguo Testamento el vocablo que se utiliza tiene que ver con la liberación de los enemigos. En el Antiguo Testamento prevalecía esta idea: la liberación de los enemigos, la liberación de los peligros y la liberación de los problemas. También en ocasiones, pero en menor intensidad en contraste con las otras, o con menor frecuencia, la salvación tenía que ver con el perdón de los pecados o la salvación espiritual. Prevalecía la idea de una salvación o de una liberación política, de una muerte física, una salvación o liberación nacional. En el también la salvación del pecado o de la muerte es la que se usa con menor frecuencia en el Antiguo Testamento. Para el Evangelio de Juan, o para Juan, la salvación se relaciona con la vida eterna, y esta es interpretada como un evento que ocurrió en el presente y también tiene una consumación en el futuro. Para el apóstol Pablo, la salvación es un acontecimiento que ya ocurrió, también es un proceso que se está llevando a cabo y es un evento que va a ocurrir en el futuro. Se va a consumar este evento y este proceso de la salvación. La salvación, entonces, de acuerdo a lo que vimos en la última clase, se puede decir que tiene tres aspectos. Es un acontecimiento del pasado, un proceso que se está ejecutando y llevando a cabo ahora, y también su consumación escatológica o al final de los tiempos. Por eso nosotros podemos decir que fuimos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvos, teniendo como perspectiva lo que menciona Oscar Cullmann en su libro Cristo y el tiempo, entre el ya, pero el no todavía. Eso fue lo que estuvimos trabajando entonces en la clase anterior. Y voy a ver ahora las disertaciones, si hay alguien que diserta hoy día 12 de junio. Voy a ver inmediato quiénes son los que disertan. Bien, hay dos entonces: Esteban Bravo y uno, Cristian Castillo, pero no están presentes. Lo que vamos a trabajar en esta clase, que corresponde a la clase número 9 de Teología Sistemática 2. Dijimos que la salvación era un término genérico, un término que engloba las otras obras de Jesucristo, como la conversión, la regeneración, santificación, la elección, predestinación, justificación también. Es un término general entonces, que abarca las otras doctrinas. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la conversión. ¿En qué sentido se utiliza el vocablo conversión tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento? También veremos los dos lados de la conversión, y en cuanto al tiempo, cómo se ejecuta o se lleva a cabo la conversión y el modo en que las personas se convierten. Y también los elementos esenciales de la conversión. ¿Qué es lo que debe hacer el creyente para que se produzca la conversión o se convierta a Jesús? Debe hacer dos cosas, es lo que vamos a ver. También veremos los elementos o las partes que constituyen el arrepentimiento, los autores de la conversión, y una breve, una breve reseña de cómo se ha entendido la conversión a través del tiempo. Eso es lo que vamos a trabajar en esta clase, mis hermanos. Y como siempre, ustedes, a medida que nosotros vamos avanzando la clase, ustedes pueden ir planteando preguntas que
que vayan surgiendo, pueden también indicar algunos comentarios de los libros que han leído para hacer sus informes de lectura. Si me quedo sin audio es porque el micrófono de solapa quedó sin batería. Entonces ahí ustedes me avisan que ya no se escucha, pero es por eso. Comencemos entonces con analizando los vocablos que se utilizan en el Antiguo Testamento para referirse o describir la conversión. Vamos a ver inmediatamente entonces. En el Antiguo Testamento se utilizan el siguiente vocablo para describir o se traduce como conversión o se relaciona con la conversión. Es volverse, acercarse o regresar. Vuélvanse al Señor, acérquense al Señor, regresen al Señor, son los términos que utilizan los profetas del Antiguo Testamento para llamar al pueblo a este compromiso con el Señor. En el Nuevo Testamento, el otro término que es utilizado es epistrofe, que es la acción de volverse, o también se puede traducir como convertirse. La definición que da Baine Gruden en su libro de Teología Sistemática, bueno, hay otro libro que es Doctrina Cristiana se llama, él dice que la conversión es la respuesta espontánea al llamado del Evangelio, en la cual nos arrepentimos sinceramente de los pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para la salvación. Ahí encontramos dos elementos que están presentes en la conversión y de hecho tienen que estar presentes para que se produzca la conversión. O los elementos o los componentes que, que lleva como resultado a la conversión, que es el arrepentimiento. Veremos lo que significa arrepentimiento y también fe. Esto es lo que se debe producir para que se produzca, para que se experimente, el creyente experimente la conversión. La conversión es el primer paso de la vida cristiana, es el inicio de la vida cristiana. Se le abre la puerta a una persona, a un individuo, para entrar a la experiencia con Dios, a la vida espiritual, donde anteriormente estaba excluido de esa vida espiritual. Es el inicio de la vida cristiana entonces. Se pasa del estado de incredulidad al estado de un creyente, de un pecador a una persona que está arrepentida, de un hijo de este mundo a un hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Bueno, el término nuevo nacimiento, regeneración, se estudia en una parte aparte, pero todo eso es lo que se produce cuando alguien se convierte al Señor. Pero es el inicio de la vida cristiana, de la incredulidad a la fe o a ser creyente, a volverse un creyente. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, conversión conlleva la imagen de darle la espalda al pecado, porque significa en el Antiguo Testamento volverse, acercarse o regresar. Entonces la idea es darle la espalda al pecado. Anteriormente caminaba en dirección al pecado y ahora ha tomado la decisión de volverse, de darle la espalda y regresar a Dios. La conversión es una única entidad que tiene dos aspectos distinguibles y estos son inseparables, que es el arrepentimiento y la fe. Son actividades o acciones que el ser humano es el que debe ejecutarlo. El arrepentimiento lo aleja del pecado, mientras que la fe lo vuelve a Jesucristo. La fe y el arrepentimiento no se pueden dar separadamente. No se puede dar fe y luego o posteriormente el arrepentimiento. O al revés, no se da el arrepentimiento sin fe, sino que tanto el arrepentimiento como la fe se dan automáticamente, sincrónicamente o de manera inseparable.
imposible que no se den simultáneamente. Bien, eso es entonces en el Antiguo Testamento cómo se utiliza el término conversión. En el Nuevo Testamento, en los evangelios, Juan el Bautista había de lograr que muchos de los hijos de Israel volvieran. El término que se va a utilizar para referirse a volver es epistrepsei. Deben volverse al Señor, su Dios. Jesús dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, el término en griego es estrafete, y hacéis como los niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Hechos de los Apóstoles, Pedro invita a sus oyentes a arrepentirse y a convertirse. El término nuevamente es epistrepsate, a convertirse, a volverse al Señor. Se procura a los judíos como gentiles que se arrepientan y se conviertan. El término es epistrepseis, que se conviertan a Dios. La acción de arrepentirse, de volverse a Dios, es una acción que debe realizar el ser humano, una responsabilidad, un deber que desarrolla el ser humano. Las epístolas en Tesalonicenses se habían convertido, epistrepsate, de los ídolos a Dios. Abandonaron los ídolos o todos los demás dioses y se volvieron a Dios. Santiago se refiere a hacer volver a los pecadores cristianos usando 2 veces el vocablo epistrepseis. La conversión, entonces, es volverse, es darle la espalda al pecado y volverse a Dios con fe. En la iglesia primitiva o en la época patrística, ¿cómo se identificó o cómo se relacionó la conversión? Esto fue evolucionando a través del tiempo. No siempre se entendió del mismo modo. Pero la idea bíblica ya vimos que es volverse, es acercarse, abandonar el pecado para seguir a Dios o hacerse un seguidor de Dios o del Señor Jesucristo. La conversión en la época patrística tenía que ver con o se relacionaba con el bautismo. Esa era la relación en la época patrística. Cuando hablo de época patrística, mis hermanos, por favor, si alguien no entiende a qué me refiero, me indican, por favor, para explicarla. ¿A qué se refiere? ¿A qué época nos referimos cuando hablamos de época patrística? Yo lo desconozco, mi hermano. Muy bien. Los otros hermanos también, ¿verdad? La época, o han escuchado hablar en algún momento de la época patrística, o es un término totalmente nuevo. Mi hermano Cristian, hermano David, hermano Alex. Nuevo para mí. Bueno, Ah, ok. Pablo, Sí, hermano ten- Alex. tengo entendido que es el periodo posterior a los apóstoles, ¿cierto? A los discípulos, como los discípulos de los apóstoles, de ahí en adelante comienzan como los padres de la iglesia, ¿cierto? Es excelente. Sí, a eso nos referimos la patrística. La patrística tiene que ver con los sucesores de los apóstoles. Se conoce normalmente como los padres apostólicos, los que son discípulos directos de los apóstoles, y luego vienen los padres de la iglesia. Estamos hablando del siglo segundo hasta el siglo octavo, el año 700 y tanto. Se calcula la edad de esta edad, de la patrística. Ellos son muy importantes porque en la iglesia primitiva, los sucesores y herederos directos de los apóstoles, nada más y nada menos que los herederos de los apóstoles. No tienen autoridad dogmática, sino son de importancia histórica, porque podemos ver los problemas que se habían originado durante ese tiempo. A modo de ejemplo, hay uno que es Clemente de Roma. Él escribe una carta, no recuerdo el año 112, por ahí más o menos estamos hablando aproximadamente, no recuerdo bien el año, pero no es tan tardío, sino que es muy cercano a los apóstoles. Y él escribe una carta a los corintios y le dice que vuelvan a poner en su lugar
a la autoridad que el apóstol Pablo había dejado allá en Corintio. Ahí ya nosotros vamos notando los problemas que se originaron en la iglesia antigua, cuando los herederos, la segunda generación de cristianos, los corintios eran muy problemáticos, porque imagínense que si el apóstol Pablo dejó una autoridad a una persona y ellos lo expulsaron, y el obispo de Roma está alegando de que lo vuelvan a poner en su lugar otra vez. Y también vemos lo que creía la iglesia en esa época, y que no necesariamente está relacionado con las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en la época patrística se señalaba que la conversión tiene que ver con el bautismo, pero el, el bautismo no es como ocurre actualmente para nosotros, o como nosotros normalmente vemos una persona que se bautiza. Alguien que asista a una iglesia, comienza a participar en los cultos, en las actividades de la iglesia, y demuestra perseverancia en la fe, y en algún momento le preguntan si se quieren bautizar. Y la persona se bautiza, y esto no pueden ser un año, en algunos meses, 2 años, o cuando pida el bautismo. No hay ninguna preparación previa, simplemente la evidencia de que esta persona es un cristiano es la asistencia a la iglesia, pero si, si hay un discipulado a largo plazo o también alguna encuesta de las comprensiones de las doctrinas bíblicas, en absoluto. En alguna iglesia sí, pero la gran mayoría de las iglesias a las cuales nosotros pertenecemos, no hay ningún tipo de preparación previa. En cambio, en el siglo segundo, tercero, siglo cuarto, se demoraban entre 2 y 3 años para presentar a una persona como candidato al bautismo, entre 2 y 3 años. Recién allí, cuando cumplía la fecha de los 3 años, se promovía el bautismo. Tenía un catecúmeno, y el proceso se llamaba el catecumenado, donde el discipulador lo presentaba a la iglesia. Esta persona, yo me he hecho cargo durante 3 años y doy testimonio de que es un creyente. Lo preparaban para ser un verdadero cristiano, un cristiano de tomo y lomo, para soportar la persecución del Imperio Romano. Y por lo tanto, el bautismo, sí, estas personas estaban realmente convertidas. Y después nos vamos en la otra época, que es la época monástica. monástica. En la época monástica estamos hablando del siglo quinto. En el siglo quinto estamos hablando. O la época monástica, cuando la iglesia se institucionalizó, se reconoció como oficial del Imperio Romano. Entonces ya el periodo de la preparación para el bautismo no era tan riguroso, porque había muchas personas que se convertían, por temas políticos principalmente. Y ya no había un seguimiento a largo plazo, profundo. Por lo tanto, se corrompió la iglesia. Había muchas personas que no estaban convertidas realmente, habían adoptado el cristianismo como una religión cultural nada más, pero verdaderamente convertido en absoluto. Por lo tanto, algunas personas se defraudaron de esta corrupción dentro de la iglesia y se fueron a vivir al desierto, a llevar una vida contemplativa, de devoción, de comunión con Dios, del estudio de la Sagrada Escritura, de ayunar de manera prolongada, y algunos eran muy fervorosos en cuanto a la oración y el ayuno, porque eh, ayunaban de lunes a sábado y el día domingo solamente comían lo que la gente le daba cuando iban a la iglesia. Esos eran los monjes del desierto, o también los padres del desierto se le conoce. Aparecieron en el siglo cuarto, siglo quinto. Entonces, en esa época, los que estaban convertidos eran los que habían adoptado el voto monástico: castidad, pobreza y obediencia. Después de la Edad Media, el-
la conversión esta doctrina de la conversión tiene que ver con lo que Dios obra en el corazón de los seres humanos y se produce por medio del arrepentimiento y por medio de la fe. Eso fue lo que dijo Tomás de Aquino. Fe, arrepentimiento y también la transubstanciación o la práctica de asistir a misa y participar de la comunión. La transubstanciación, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es lo que es la transubstanciación? Yo creo que ustedes lo han escuchado en alguna oportunidad, mis hermanos, este término, transubstanciación, ¿verdad? O primera vez que también lo escuchan, me comentan, por favor, para explicar lo que es la transubstanciación. Creo que es la primera vez que lo comento acá. La idea de la transubstanciación es que en la consagración por el cura o por el sacerdote, el pan se transmuta y el vino también se transmuta. Es decir, se convierte sustancialmente, realmente, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. No exteriormente, pero sin embargo substancialmente. Por lo tanto, ya no es el pan, no son migas, sino que realmente es el cuerpo de Jesucristo. Tomás de Aquino dijo que la conversión es una obra de Dios y los adultos cuando se convierten dan testimonio acerca de su conversión. Y esto es una obra de Dios por medio de la fe, por medio del arrepentimiento y el participar de los sacramentos, principalmente de este sacramento que es la Eucaristía o la fracción del pan. Para nosotros los protestantes, los evangélicos, esto se le denomina la Santa Cena. Eso dijeron entonces Tomás de Aquino durante la época medieval. Mi hermano Cristian, adelante. Hermano Pablo, pero eso es muy distinto a lo que hacemos nosotros. No es lo mismo porque está claro que nosotros no matamos a Cristo toda la semana, porque ellos al partir el pan lo están Correcto, sacrificando correctamente todas las veces, toda la semana. Nosotros lo exactamente. hacemos en memoria y con otro fin, con otro sentimiento, con otro todo. Sí, correcto. Nosotros no creemos en la transubstanciación, correcto. Ni tampoco en la consubstanciación de Martín Lutero, sino que seguimos la línea de Zwinglio, del reformador protestante, que son símbolos nada más. El pan es símbolo y, claro, símbolo del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Así es. Muy bien, mi hermano Cristian. En la época de la Reforma Protestante ahora, Lutero, ¿qué dijo Lutero con respecto a la conversión? Lutero dijo que la conversión es una obra de Dios, obra de Dios. Eso es la conversión, una obra de Dios. Calvino, ¿qué dijo Calvino sobre la conversión? Es un arrepentimiento, dijo él, arrepentimiento y santificación. Y esto dura toda la vida, durante toda la vida, dijo Juan Calvino. Los puritanos, por otra parte, ¿quién eran los puritanos? Aquí voy a mencionar los puritanos. Los puritanos. Los puritanos son miembros de las iglesias anglicanas y que quieren llevar más allá la reforma protestante o quieren llevar más allá del catolicismo romano la reforma dentro de la iglesia anglicana. También se caracterizan los puritanos por no participar en algunas actividades que son normales para la sociedad inglesa y para otros también, para los anglicanos típicos, de participar en las fiestas, por ejemplo, en las peleas de gallo, en el teatro, entre tantas otras actividades, y vestir de una determinada forma. Esos son los puritanos.
Son ingleses de la iglesia de Inglaterra, anglicanos, pero quieren separarse y eliminar todo vestigio del catolicismo romano. Ellos hablaron de la preparación del corazón. Preparación del corazón en la conversión. Eso, el corazón debe prepararse primero para que se produzca la conversión. Entonces significó un aspecto voluntario en el convertido, que no había sido remarcado por los reformadores. Hay una preparación del corazón. Lutero, una obra de Dios; Calvino, arrepentimiento y santificación. Acá, los puritanos, debe haber una preparación antes del corazón. Jonathan Edwards definió la conversión como una grandiosa y gloriosa obra del poder de Dios, que cambia de una sola vez el corazón e infunde vida en el alma muerta. Sin embargo, esta gracia que luego es implantada se exhibe gradualmente más en algunos que en otros, dijo Jonathan Edwards. Ahora, en el protestantismo, los protestantismo anglo, anglo, norte americano. En el protestantismo anglo-norteamericano. Esas son nuestras raíces, de alguna manera, hermanos, porque fueron ellos los que sembraron el evangelio en todo el continente latinoamericano por diversos evangelistas. Ahí tenemos, bueno, Juan Canut de Bon era de la iglesia metodista. William Taylor fue el que trajo la iglesia metodista a todo el continente, no al continente latinoamericano, pero en el Pacífico, toda la costa del Pacífico lo sembró de iglesias. Y entre ellos viene Juan Canut de Bon también. Pero venía de allá, de los Estados Unidos, de la iglesia metodista episcopal. También los bautistas, los aliancistas, vienen también acá con el movimiento evangélico. ¿Y qué es lo que dicen los protestantes anglo-norteamericanos? La conversión es un volver decisivo a la fe, caracterizado a menudo, aunque no siempre, por expresiones emocionales. Aquí, pronunciada, no siempre, no es siempre, pero a menudo, por expresiones emocionales. Está acompañada por expresiones emocionales. Esto es característica de los evangélicos, de los avivamientos de Inglaterra, los avivamientos de Estados Unidos. Esto fue muy frecuente. Los evangelistas decían que debía haber una nota de emoción en las actividades de la predicación, del culto, la liturgia, una música que emocione también, un mensaje que emocione a las almas, que experimenten y perciban las sensibilidades espirituales. Entonces, en estos avivamientos había normalmente, incluso la de John Wesley, en Inglaterra. Él cuenta que las personas lloraban, otros temblaban, otros se contorsionaban, otros transpiraban, o algunos por temor, por miedo del juicio de Dios, otros porque se sentían muy atormentados por la convicción de pecado. Cuando oraban, ponían las manos sobre ellos, experimentaban el descanso y la paz en su corazón. Eso ocurría en los avivamientos del siglo XVIII, en la época de Wesley en Inglaterra. En Estados Unidos también habían llantos, de muchas expresiones emocionales. Acá en Chile es normal, mis hermanos, mire, no solamente en las iglesias pentecostales, sino que también en las iglesias, yo lo he visto en una iglesia bautista, aliancista. En una oportunidad vi, no me acuerdo qué iglesia era, si era bautista o aliancista, la verdad que no me acuerdo, pero, y no sé por qué fui, por curiosidad lo más probable, pero iban a estar unos
coros, de estas coro gospel. Y era un predicador de la Alianza, me acuerdo. Y yo creo que por eso fui, por el predicador y el coro polifónico. Pero la predicación fue distinta, nunca había visto una predicación de esa naturaleza, porque el, el predicador hablaba unos 3 4 minutos y después venía una alabanza, después otros 3 minutos, después seguían alabanza. Y así está, no sé cuántos ratos tuvo, yo creo unos 40 minutos, 45 minutos más o menos, entre explicar la palabra y alabanza. Y vi personas que pasaron adelante a convertirse llorando. Eso me sorprendió. Yo dije entonces, esto no ocurre solamente en las iglesias pentecostales. Claro, fue muy emocionante también la forma en que se predicó, acompañado de las alabanzas. Pero vi personas que pasaron adelante llorando. Y en las iglesias pentecostales también ocurre lo mismo. Hermanos cuentan que entraron al templo y de pronto escucharon una melodía tan hermosa, tan preciosa, tan angelical que le conmovió el alma. Y, y luego se vieron ellos en el altar llorando totalmente y esa fue su conversión. Otros pastores cuentan que fueron invitados a una vigilia en la ciudad, en las periferias de la ciudad, en la época de los 60, 70, por ahí, debió haber sido. Y eran pisos de tierra, el techo era de fonola, se veían las estrellas en el verano. Y comenzaron los jóvenes a danzar, a hablar en otras lenguas. Y el joven, era jovencito, todos eran jóvenes los que estaban ahí presentes, sintió tanto miedo que le dijo al Señor, y aprovechó de orar al Señor ahí, Señor, le dijo, sácame de aquí, porque estas personas son santas y yo soy pecador. Y abrió la puerta para irse y el Señor lo tomó en ese mismo instante, lo tomó, sintió el poder de Dios, lo bautizó con el Espíritu Santo en ese mismo instante. Conversiones de esa naturaleza. Y así podemos seguir enlistando muchos, muchos testimonios de hermanos que cuentan que se convirtieron, vieron una visión, los cabellos de las hermanas eran como oro, y así, que pasaban al altar. Porque provenimos de una raíz del protestantismo anglo-norteamericano. Por eso tenemos estas herencias de estos elementos emotivos. Porque para ser anglicano, el rey Enrique VIII se separó simplemente de la iglesia de Roma y dijo a la iglesia de acá, de nuestro país, de Inglaterra, va a ser una iglesia nacional. Y así nació el anglicanismo. Después se fue reformando y adoptando algunas características más evangélicas que católica romana, aunque hasta el día de hoy continúan algunos vestigios del catolicismo romano como la alta iglesia anglicana. Eh, y todos los súbditos del reino eran anglicanos de la noche a la mañana porque el rey adoptó esa posición y todos lo acompañaron también. Hubo resistencia, pero no eran significativas. En Alemania, los príncipes que se hacían protestantes adoptaban la reforma de Lutero, entonces, si el príncipe se hacía protestante, todos se hacían protestantes. Y otras ciudades no sabían, por ejemplo, en Ginebra, no sabía la ciudad qué ser, si ser protestante o seguir como católico romano. Y en una oportunidad estaba Guillermo Farel, el líder de la iglesia protestante en Ginebra, y lo invitó a Juan Calvino a ver este debate público, porque de acuerdo al resultado del debate, no sé si era Ciudad de Ginebra, creo que se hacía protestante o seguían siendo católicos romanos. Y ahí estaban discutiendo los sacerdotes y los protestantes. En realidad estaban avasallando a los protestantes. Juan Calvino en ese momento intervino en el debate público y tenía un conocimiento, pero muy, muy completo de los padres de la iglesia. Conocía muy, muy bien a los padres de la iglesia. Y corrigió a los sacerdotes que citaban a los padres de la iglesia. Conocía los libros, los autores y la sección donde se encontraban los que comentaban los curas. Así que la ciudad se hizo protestante gracias a la intervención
de un espectador que estaba invitado en ese momento a este debate, pero él fue el protagonista y se hizo protestante esa ciudad gracias a eso. Todos son protestantes porque el debate lo ganó un protestante y todos firman, todos son protestantes. Porque para ser protestante, como luterano, por ejemplo, o de la iglesia reformada, tienen que adscribir a los catecismos, tienen que estar de acuerdo a los artículos de fe, a los catecismos, a las confesiones de cada una de estas iglesias, porque son confesionales. Tienen sus artículos y tienen sus catecismos. Para ser luterano tienen que adscribir a lo que se estableció en Concordia, a la confesión de fe luterana. Para ser reformado tiene que adscribir a la fe reformada, al catecismo reformado, a la iglesia presbiteriana, el anglicano no necesariamente, porque son tres ramas dentro de los anglicanos. Pero en cambio, para ser evangélico, no le piden a los evangélicos si usted está de acuerdo con estos artículos de fe para ser miembro de esta iglesia, ser evangélico no. No, es distinto. Para ser evangélico debe haber tenido la experiencia espiritual, es decir, la experiencia de la conversión. Debe estar seguro de la obra que Cristo realizó en el creyente. No adscribir a un catecismo, porque los evangélicos y los pentecostales no tenemos catecismos, no tenemos confesiones de fe. Tenemos artículos, pero muy, muy, muy limitados. Porque esas son las características de los evangélicos y de los pentecostales. No tenemos confesiones. Y si en algún momento alguien intenta implementar una confesión dentro de los evangélicos, entonces ya sería una iglesia con su propio catecismo. O si adscribe al luteranismo, sería luterano; si adscribe al presbiterianismo, sería presbiteriano; si adscribe al catecismo de la iglesia reformada, sería reformista. Pero los evangélicos no tenemos esos catecismos, porque el énfasis de los evangélicos es las, las expresiones emocionales para evidenciar de que una persona está convertida. No siempre se ha creído del mismo modo, entonces, mis hermanos, como hemos visto acá, o se ha tenido en la misma idea el concepto de la conversión. ¿Algún comentario hasta ahora? Quiero ver la hora, no logro ver la hora aquí. ¿Me dan un minuto, hermano? Voy a buscar mi celular para ver la hora. Estamos de vuelta. Menos de un minuto. ¿Algún comentario, mis hermanos, para continuar? ¿Ninguno? ¿Está todo claro hasta ahora? Están ahí, ¿verdad, mis hermanos? Sí, hermano, todo claro. Excelente, perfecto, muy bien. No se han ido, ¿verdad? No se han ido. No van a dejar solo, mis hermanos, ¿eh? No, de ninguna manera. Perfecto. Muy bien, muy bien. Todo claro. Excelente, excelente. Entonces, después de esa muy breve, demasiada breve reseña de cómo se ha entendido a través de la historia de la iglesia la conversión, ahora entonces vamos a ver la idea bíblica de la conversión. Aquí yo estoy utilizando los apuntes del libro de Leo Garrett, Teología Sistemática 1 y Teología Sistemática 2, de la Casa Bautista de Publicaciones. Ahora creo que es Editorial Mundo Hispano, es el nombre de la editorial. Leo Garrett, me gusta trabajar con ese autor porque él es muy neutral en cuanto a las posiciones teológicas. Y de hecho, el último libro que ustedes van a leer para hacer su informe de lectura va a ser precisamente el libro de Leo Garrett. Él dice, por ejemplo, acá esta misma breve reseña lo menciona él. También cuando trata de bautismo en agua, por ejemplo, él dice qué concepto tiene la Iglesia Católica Oriental del bautismo en agua.
la idea que tiene la Iglesia Católica Romana del bautismo en agua, los luteranos, los calvinistas, los anabaptistas, los menonitas, los cuáqueros, los pentecostales, neopentecostales, y así va dialogando con todas las iglesias, con todas las denominaciones y confesiones cristianas, para tener una panorámica más completa de cómo la iglesia, el cristianismo entiende una determinada doctrina. Por eso me gusta ese autor, porque dialoga con todas las iglesias, las tradiciones eclesiásticas. Son 2 tomos. Yo lo recomiendo si usted tiene la posibilidad de adquirir literatura, si va a la Sociedad Bíblica o la CLC, o cualquier librería cristiana o en Busca Libre también por internet, yo lo recomiendo totalmente esa obra. Las conversiones nacionales, Leo Garre habla acerca de esto, de las conversiones nacionales. Israel en los días de Moisés, por ejemplo, en la época de Josué, se pueden considerar como conversiones nacionales. En los días de Josías también, Nínive se produjo una conversión. Pero estas conversiones nacionales tuvieron el carácter de transformaciones morales, más que conversión como nosotros lo entendemos desde la perspectiva cristiana. Estuvieron acompañados con algunas conversiones verdaderas, sin embargo, de individuos, pero estuvieron lejos de ser conversiones, como nosotros lo entendemos. Por regla general, estas conversiones o estas transformaciones morales fueron muy superficiales. La siguiente generación, por ejemplo, en Nínive, va a ser destruido precisamente porque no continuaron el ejemplo, el modelo que le habían dejado sus padres. También en las Sagradas Escrituras se detectan algunas conversiones que son temporales. Una de estos, y eso lo vamos a leer, por favor, mis hermanos, primera epístola de Timoteo, capítulo 1, verso del 19 al verso 20, y también el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 4 al verso 6, y vamos a ver estas conversiones temporales. Estamos siendo aquí muy consecuentes con el testimonio de las Sagradas Escrituras. Aquí hablan acerca de algunas personas que estaban convertidas, pero después abandonaron la fe. Hermano David, por favor, hay un David, ¿verdad? Sí, hay un David. Hermano David Sánchez, por favor, si puede, quizás esté en el trabajo. Si puede, mi hermano, el 1 Timoteo, capítulo 1, verso 19 al 20. Voy manejando a mi hermano Pablo, voy cerca de la casa. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que me avisó, no va a leer, si no se va a dar vuelta. No se va a chocar con él, Primero, si lee la primera Biblia. Timoteo, Hermano Cristian, muchas gracias. dice así, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Muy bien. Ahí tenemos entonces algunos ejemplos de personas que naufragaron en la fe. Leo Garre lo expresa de esa forma, lo clasifica de esa forma. Trabaja con los textos bíblicos y luego los clasifica y dice, estos pasajes bíblicos pueden ser clasificados en conversiones, pero temporales. Personas que fueron convertidas por medio del arrepentimiento, la fe, todo eso elementos se presupone que están presentes. Se volvieron a Dios, abandonaron el pecado, pero luego por alguna razón que nosotros desconocemos, no sé por qué, abandonaron la fe, naufragaron en su fe. Y resulta que ahora están blasfemando porque el apóstol Pablo dice, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estaba enojado el apóstol Pablo. Tenía su temperamento el apóstol Pablo. ¿Eh? Varias veces entregó a gente a Satanás para la destrucción del cuerpo, dice en otra oportunidad. Más el espíritu vivo, acá dice, para que aprendan a no blasfemar. Y en otra oportunidad alguien lo dejó botado, que fue Marcos, y él no va a querer en la siguiente misión que le acompañe otra vez, porque ya lo había dejado botado una vez. Puede hacer lo mismo después. Es un Hermano caso de Pablo, conversión. Sí, hermano pero Cristian, después adelante. que después lo cuidó Marco. Sí, pues, claro, claro. Le sirvió. Gloria al Señor. Le sirvió. A la mentoría de Bernabé, porque en Bernabé vemos un tipo de liderazgo. El apóstol Pablo y Bernabé vemos 2 tipos de liderazgo. Un liderazgo inflexible y un liderazgo un poco más flexible. Un liderazgo que no perdona el pasado,
y el otro liderazgo, Bernabé, que perdona el pasado. Con Pablo, no sé, no sé si confiarán en los hombres o no, pero, pero está orientado en el hombre, en la actitud del hombre, de Marcos. En cambio, Bernabé parece que confía más en el espíritu porque tiene mucha confianza que el espíritu va a trabajar en el apóstol, en Marcos, y que en algún momento puede cambiar el hombre. Le da nuevas oportunidades y confía en la obra que el Espíritu Santo puede hacer en el cliente. Bueno, se presenta a Pablo así en un aspecto negativo, pero yo lo he leído en algunos libros, por eso lo estoy presentando. No es que es mi opinión, y bueno, adopto esa opinión de un autor que no me acuerdo quién fue, dónde lo leí, pero presenta esos dos modelos de liderazgo. Uno que no perdona los errores pasados y después, cuando ya ve que ha cambiado, pero gracias a la mentoría de Bernabé. Claro que están emparentados, parece, porque son sobrinos y tío, creo que es, o primos. Hay una relación de parentesco entre ambos. Pero ahí vemos dos liderazgos, uno inflexible, el otro flexible. ¿Qué más? Los apóstatas ahora. En Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. No menciona a nadie que leyera ese pasaje bíblico, ¿verdad? El hermano Eleazar, por favor, si nos pudiera ayudar con ese pasaje bíblico de Hebreos capítulo 6, verso 4 al verso 6. Amén. Pasó a apagar el micrófono, hermano Eleazar. Sí, lo estaba buscando, lo estaba buscando. Hebreos 6 Ah, ok, del... ok. Ahora sí. Hebreos 6 del 4 al 6. El nombre del Señor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bien. Ahí nos presenta estos pasajes bíblicos, lo podemos clasificar ahí en conversiones temporales. Estaban convertidos. La evidencia de la conversión de ellos, ¿cuáles son, hermano Eleazar? Por favor, ellos habían, primero dicho, gustaron el don celestial. Fueron Después, ¿qué más iluminados, dice? Iluminados, perfecto. gustaron del don celestial, luego Ya, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, participantes del luego Espíritu Santo, perfecto. gustaron de la palabra de Dios Gustaron y de la buena palabra de Dios de los poderes del siglo venidero, y de los poderes del siglo venidero. y ahí Perfecto. cayeron, recayeron. Y recayeron. Muy bien, esos son los apóstatas entonces. Es imposible que estas personas sean renovadas por arrepentimiento. Conversiones temporales. Se convirtieron, pero después ya dejaron de abandonar la fe. En el contexto de Hebreos, mucho más claro qué es lo que ocurrió con ellos, porque eh, el problema es que los judaizantes quieren que vuelvan nuevamente a la sinagoga, vuelvan a la fe judía, abandonen el cristianismo, comiencen a perseguirlos, a confiscarles sus bienes, y ya están sufriendo torturas aquí. Y ya el problema es grave en la iglesia de los cuales escribió el autor de Hebreos. Estos son los apóstatas. Un apóstata, el término proviene de la política, de la religión, cuando, y también del ejército. Cuando una persona se cambia de partido político, por ejemplo, Boric, de un momento a otro, y no sería tampoco sorprendente que se volviera al partido de la UDI. Yo creo que es el partido de la derecha más extremo, ¿verdad? O la más representativa de la derecha. Si algo como eso ocurriera, si hiciera del partidario de la UDI. Eso sería una apostasía, Una consulta, mi hermano, ¿sí? em, con respecto a, a ese versículo de que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Em, Como que uno siempre tiene ese interrogante, por ejemplo, ya hay hermanos que pudieron haber sido hechos partícipes verdaderamente del Espíritu Santo y aún así em,
en cierta forma recaer o, bueno, el versículo como que lo confirma, pero es como que igual se cree que, bueno, quizás es un pensamiento más calvinista de decir de que quizás nunca fue el Espíritu Santo. Esa era como mi pregunta, no, una duda. Ok. El calvinismo, mi hermano Eleazar, dice con respecto al pasaje que estas personas fueron iluminadas, pero no fueron regeneradas. Eso es lo que dice. Iluminadas, pero no regeneradas. Es medio cruel el pensamiento calvinista, porque yo leía a Calvino, de la institución de la religión cristiana, y dice este punto de vista calvinista, la forma de explicar Hebreos es que Dios escogió un grupo, bueno, lo vamos a ver también en la doctrina de la predestinación, porque se basa principalmente en la predestinación para explicar este pasaje bíblico. La predestinación dice Calvino, Dios no escogió a todos, ni eligió a todos, ni todos nacieron de la misma condición, sino que algunos fueron creados para el paraíso y otros fueron creados para el infierno. Es terrible. Cuando yo lo leí me resultó chocante. Y después a mi esposa le leí también lo que decía Calvino y dijo, yo no conozco a ese Dios, dijo, porque es un Dios medio cruel, como lo presenta el calvinismo. Es decir, Dios creó a gente para el infierno y otros los creó para el paraíso. No los creó a todos igual. Eso es la definición que da Juan Calvino. Eh, Dios podría salvar a todos si quiere, pero que no quiere salvarlo a todos. Y provocó la caída, causó la caída, decretó la caída. Es necesaria la caída para demostrar su gloria, para demostrar su juicio y salvar a los que Él permitió, hizo que cayeran, para demostrar su amor y su misericordia. A los réprobos, a los que no lo ha escogido, ellos son los réprobos. Los réprobos, Dios le da su misericordia, le da su gracia. Esa gracia es la gracia, no la gracia especial, sino que la gracia común. Eh, y entre esta gracia común está la gracia de la iluminación. Es decir, lo ilumina, le hace comprender un poco de Dios, le hace participar en la iglesia, y pareciera que fuera un creyente, efectivamente, un predicador, un evangelista, y de hecho puede ser en el caso de que sea un pastor, que esté ahí en la iglesia. Y de pronto, como nunca fue regenerado, porque la regeneración aquí Dios lo hace, no lo hace, no es por fe ni por arrepentimiento o por aceptar a Cristo, sino que es una regeneración unilateral. Entonces Dios no lo regenera y Dios lo ilumina solamente para que esa persona sea doblemente más merecedor del infierno que antes. Es decir, lo ilumina para castigarlo con mayor severidad. Mi pastor me explicó en una oportunidad ese pensamiento que Dios le, le hace una zancadilla y después lo, lo castiga por haberse caído, algo así. Pero es cruel ese punto de vista eh, de Hebreos, es decir, Dios lo ilumina, pero no lo regenera. Y lo iluminó solamente para hacerlo merecedor 2 veces más del infierno que antes. Esa es la interpretación del calvinismo. Pero no es la única interpretación sino que también hay otra que es de los bautistas. Los bautistas tampoco creen que la salvación no se pierde, pero desde otra perspectiva, no de la perspectiva de la predestinación, sino que por la gracia de Dios, dice los bautistas, Leo Garre dice eso, por la gracia de Dios va a ser prevenido de no caer, pero debe seguir creyendo. Bueno, la misma posición arminiana en ese sentido. Pero eso es la explicación. Así lo explica el calvinismo. Dios, están iluminados estas personas, pero no regeneradas. Para los que no son calvinistas, estas personas están convertidas, es decir, están regeneradas, santificadas, justificadas, es decir, convertidas, salvadas, y después abandonaron y dejaron de creer en Cristo
y ya no se van a arrepentir nunca más en toda su vida. Están totalmente perdidos. Esa es la posición. No sé si lo expliqué bien, mi hermano Eleazar. Sí, sí, y bueno, a mí como que lo que más quizás me choca un poco es como decir que haber experimentado el Espíritu Santo y aún así es como un poco fuerte. Sí, claro, claro que sí, pues. Bueno, Exactamente. Pablo, Es un pecado, es un pecado imperdonable. Por eso es que Dios no lo, bueno, no es que Dios lo podría perdonar, pero, pero claro, el hombre se petrificó su corazón y Dios no va, nunca esa persona, todo lo que haga Dios, nunca lo va a llevar al arrepentimiento. Mi hermano Alex, sí, yo comparto igual tal vez lo que decía el hermano aquí, que tal vez cuál es el nivel que una persona que conoció todo lo que se menciona en ese capítulo, esos versículos, cómo se llega a esa condición. Esta vez es como porque no creo que sea de un momento a otro, sino es un paso a paso a paso. Entonces, tal vez esa distancia en la que nosotros tal vez no la vemos, porque este versículo da de inmediato una sentencia, pero sí, de un paso a la pérdida completamente de la salvación o de un estado como usted menciona, ¿cómo se llama la expresión? De apostatar, hay una distancia, sí, apóstata, ¿cierto? correcto. Sí, 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 sí. Sí, claro, es gradual esto, no es de la noche a la mañana, es gradual. Por eso que se hace en uso de los medios de gracia. Pero hay tantas evidencias, mis hermanos, de apostasía. Pastores, por ejemplo, en la época mismo de Billy Graham había un pastor evangelista muy conocido, era pastor, era un evangelista, y que después se volvió ateo. Pero ahí vemos una persona que apostató de la fe. Es un apóstata. Es decir, hay evidencia. No es común, no es frecuente, pero es posible, como lo estamos viendo acá con Himeneo Alejandro y la apóstata. Hermano Cristian Vázquez. ¿Serviría para lo que explicaba el hermano el caso de Sansón, jugando con su consagración hasta que después dice que el Espíritu de Dios se apartó de él? Es diferente, sin embargo, mi hermano Cristian, en el caso de los jueces del Antiguo Testamento, porque ahí estamos hablando de una acción del Espíritu de Dios carismática, más que con este aspecto de la regeneración o conversión del Nuevo Testamento. Es diferente, es un poco diferente. Porque después recuerda, hermano Cristian, que después el Espíritu volvió nuevamente a Sansón para poder derribar las columnas del templo. Y si lo interpretamos como conversión, entonces aquí no estaría contradiciendo el libro de Hebreos cuando dice que es imposible que se arrepienta. Es decir, el Sí. pecado es irremediable. Me refería al deslizamiento de Sansón, como decía nuestro hermano, que es algo paulatino que no se va dando cuenta. Ah, muy bien. De deslizamiento, sí. Sí, claro, claro. De a poco se va alejando exactamente. Se va de a poquitito alejando. Ausentando de los cultos primero, porque aquí en el libro de Hebreo habla acerca de eso. No os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, así de a poco comienza. No es de la noche a la mañana. Bien, los dos lados de la conversión es un acto de Dios, es un acto del pecador también, tiene que creer y arrepentirse el pecador. Se puede repetir la conversión, consiste en una persona convertida después de una caída temporal en los caminos del pecado, de nuevo vuelve a Dios. Acá podemos ver el caso del apóstol Pedro, por ejemplo. Aquí, esta clasificación de la repetición de la conversión surgen de los pasajes bíblicos de Pedro. Era un cristiano, un creyente, seguidor de Jesucristo. Él dice en la confesión: tú eres el Hijo del Dios bendito, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y después Pedro, resulta que con esa convicción tan profunda acerca de quién era Jesucristo, y después lo niega, pero después se arrepiente. Y en Apocalipsis, a una iglesia que el Señor le advierte que se arrepienta y comienza a hacer sus primeras obras, sino
quitaré tu candelabro de su lugar. Es decir, la advertencia es peligrosa, es decir, va a dejar de ser iglesia si no se arrepiente. Tiene que abandonar el pecado, pero si entendemos que la conversión es abandonar el pecado y volverse a Dios, entonces entendemos que puede repetirse en ese sentido la vida cristiana, se puede repetir esa conversión con minúscula, como lo vamos a ver después. Hay una conversión de la incredulidad a la fe, pero la otra conversión es del pecado a Dios ya estando en la fe. Y aquí podría caber esa posibilidad de la repetición de la conversión estando ya en la fe. Las características de la conversión. En pocos minutos quiero avanzar rápido. Vamos a alcanzar, yo creo. La conversión pertenece a los actos recreativos de Dios que a los judiciales. Tiene un lugar no en la vida subconsciente del pecador, sino en la consciente. Involucra el vestirse del nuevo hombre, un lugar para la santidad. Es un cambio instantáneo en un proceso como la santificación. Es un cambio religioso también, una obra sobrenatural de Dios, no solo un cambio en la vida intelectual o moral del ser humano. Yo creo que esto es lenguaje de una obra sobrenatural, no es un cambio intelectual o moral de la vida del ser humano, sino que una crisis espiritual profunda. Lo entendemos nosotros, una crisis espiritual profunda. Cuando éramos incrédulos y después fuimos creyentes, hemos tenido esa experiencia, sabemos de qué estamos hablando y que no es simplemente un cambio moral, un cambio de pensamiento, sino que es mucho más profundo todavía. Porque ahora se ansía, se desea lo que antes no se estimaba o ni existía tampoco para nosotros. Esa posibilidad de asistir a la iglesia, conversar con Dios, la lectura de la palabra, cantar salmos, en el estado de inconverso, eso es insólito, inaudito. En cuanto al tiempo, la conversión puede ser instantánea, como ocurrió con los 3.000 en Pentecostés, después que el apóstol Pedro terminó de predicar. 3.000 personas se convirtieron. ¿Qué debemos hacer? Bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Bien, la conversión instantánea en 3.000 personas después de oír un sermón se arrepintieron y se volvieron al Señor. Se produjo la conversión. Pero en otro caso, o en otros sucesos, como Nicodemo, por ejemplo, fue un proceso. Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan dice, maestro, lo reconoce como maestro, nada más, ni un profeta, mucho menos Dios. Maestro, un hombre. Sabemos que ha venido de Dios, pero no es cualquier hombre, sino, maestro. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Después en el Sanedrín intenta defenderlo un poco. Nuestra ley condena a un hombre sin antes haberlo juzgado primero. Y después, ya acá, en el capítulo 19, verso 39, se manifiesta públicamente como un seguidor de Jesucristo. ¿En qué momento se produjo la conversión de Nicodemo? Es decir, esta crisis espiritual de la incredulidad a la convicción absoluta en quién es Jesús de Nazaret. No lo sabemos. Pero sin embargo se va dando paso a paso, de manera gradual, hasta que se produce en un momento esa crisis espiritual, denominado para nosotros la conversión. La conversión, en cuanto al tiempo, puede ser instantánea, un proceso, pero también la conversión, en cuanto al modo, puede ser dramático y sosegado. El carcelero de Filipo, eso fue dramático, porque se le escaparon los presos, se abrieron la cárcel, después que estaban cantando Pablo y Silas, se abrió la cárcel, hubo un terremoto. Antes de que lo juzguen por habérsele ido los presos que él estaban bajo su responsabilidad y después lo van a ejecutar públicamente, entonces no quiere pasar por ese momento tan estresante, angustiante también de que lo van a ejecutar por no cumplir con su responsabilidad de carcelero. Toma su espada y se iba a echar sobre su espada, se iba a quitar la vida. Y Pablo y Silas le dijeron, no te hagas nada, aquí estamos todos. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo más probable es que él estaba pidiendo la salvación física, porque ya en su mente, ya yo creo que se le pasó toda la vida en un segundo en su mente, porque se iba a quitar la vida. Cree en el Señor Jesucristo. Ahora le habla el apóstol Pablo en términos más espirituales. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y se convirtió el hombre. En el momento más extremo, la situación estresante, en una situación límite.
es decir, de peligro de muerte, porque él se va a quitar la vida, se convierte al Señor. Otro caso de peligro de muerte, y de hecho ya va a morir el que está en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No tenía idea de quién era Jesús, pero tenía ciertas sospechas. Este es un hombre justo. Está crucificado siendo justo. Nosotros estamos siendo crucificados por nuestros crímenes, pero este justo nada malo ha hecho. Lo más probable es que escuchó algo de Jesús, del reino de Dios, de la resurrección, lo más probable. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y fue salvo en el momento límite, al borde de la muerte. Esas son conversiones dramáticas, donde hay una intensidad pero emocional impresionante. Pero, y también otro más, el de Saulo de Tarso. Para Saulo de Tarso, Jesucristo es un blasfemo, porque dijo que Dios era su papá y era igual a Dios, que perdonaba pecados, que se creía mayor que Moisés, porque dijo, Moisés dijo esto, más yo digo esto otro. ¿Qué más? Violaba el día sábado. Además que decía que Él es el Señor del día sábado. Después decía que no hay que cumplir los mandamientos de honrar a tu padre y a tu madre. Más bien decía, el que no aborrezca padre a madre no es digno de mí. Para Pablo iba meditando en todo eso. Y también estaba diciendo que Él era el templo, de que había que seguirlo a Él para heredar la vida eterna. Ahora ya no era la Torá, sino que a Él. Y también era un falso profeta. Era un samaritano, un hereje, un blasfemo, era un mentiroso, y también para el apóstol Pablo, Jesús hasta ese momento era un maldito, porque la ley decía, maldito todo aquel que es crucificado o es colgado en un madero. Y resulta que de pronto, cuando iba camino a Damasco, apareció un resplandor de luz que lo cegó. La luz, él entiende lo que es la luz. La luz, Dios lo escribe después, Dios es luz. En él no hay nada de tinieblas. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, dijo Juan. Él entiende todas estas metáforas, la forma en que Dios se revela por medio de una luz. Entonces debe ser algo de Dios, porque una luz, él entiende que es Dios el que se está manifestando. Y lo ciega. Entonces escucha una voz en medio de esa luz, Saulo, Saulo. No le estaban nombrando con su nombre en romano ni griego, sino con el nombre que él escuchó cuando estaba en los brazos de la mamá, el idioma de la ternura, de la infancia, su nombre personal, íntimo, de lo más familiar que hay, Saulo, Saulo. Y le plantea una acusación, ¿por qué me persigues? Ya el hombre está realizando una labor noble, conservando la ortodoxia, y ahora resulta que esta luz, él lo debe interpretar como Dios, le está acusando, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y ahí revela su identidad, yo soy Jesús, al cual tú persigues. Esa, esa revelación del nombre de Jesús para él debió haberle eh, trastocado totalmente su dogma, su religión, su tradición. Fue pero algo traumatizante para un hombre que va a perseguir a cristianos a acabar con esta fe. Ahora resulta que en ese momento, cuando se revela Jesucristo a él, se da cuenta recién allí, en ese momento y en un instante, que Jesús no era un mentiroso, que no era un hombre. Se da cuenta que ni siquiera era un profeta, que y es más que Moisés, es más que Abraham. Ahora se está cumpliendo creyendo todo lo que había dicho, antes de Abraham yo soy. Y, y también que no está muerto, sino que ha resucitado de entre los muertos. Y no es maldito, sino que es bendito. Y, y se da cuenta que es Dios, porque después le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y después más adelante va a decir,
el cual es Dios por los siglos de los siglos, bendito por los siglos de los siglos, y no va a tener problema el apóstol Pablo en reconocer a Cristo como Dios, porque dice en Colosenses que Cristo es el creador, es el sustentador, creador y sustentador de todo el universo y cabeza de la iglesia. De un momento a otro este hombre cambia totalmente su teología. Ahora se hace un cristiano. Llega a Damasco, después de 3 días, inmediatamente comienza a predicar el nombre de Jesucristo, dando su testimonio, diciendo, yo me encontré con Cristo camino a Damasco. Yo doy fe de que ese hombre es más que hombre, es Dios mismo. Y resucitó de entre los muertos porque yo lo vi y me llamó y me constituyó como apóstol de los gentiles, a los gentiles. Así dando su testimonio públicamente el hombre. Dramático la experiencia del carcelero de Filipo, el apóstol Pablo, pero otras conversiones son muy sosegadas, como la de Lidia. Estaba Lidia escuchando lo que estaba predicando el apóstol Pablo, el Espíritu abrió el corazón para que estuviese atenta al mensaje, y ella dijo, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Pablo, no objeto en nada de lo que está diciendo, me apropio, hago mío ese mensaje, y ahora yo me hago cristiana. No hubo nada extraordinario en ella, fue una conversión sosegada. Por lo tanto, las conversiones son todas distintas, de acuerdo a la persona, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la idiosincrasia, de acuerdo a la época, todas las conversiones son distintas. No hay una sola forma en que una persona se pueda convertir. Si usted está evangelizando y la persona no se convierte instantáneamente, no se desespere, ni tampoco se frustre, o no se desmotive pensando de que Dios no le llamó a testificar, porque nuestra responsabilidad es testificar a todo el mundo, porque esto pues, porque es un proceso también, como ocurrió con Nicodemo. Nosotros vamos sembrando la semilla y a su debido tiempo el Señor da el crecimiento. Además que el Señor es que convierte, el Espíritu de Dios, convence de pecado, juicio y justicia. Algunos pueden ser dramáticos, otros pueden ser sosegados, pero todos son conversiones reales. Los resultados todos son los mismos. Bien. La conversión, para que se produzca la conversión, deben ocurrir 3 elementos que lo constituyen. Estos son, la persona debe arrepentirse y la persona debe creer. Arrepentimiento y fe se deben dar para que se produzca la conversión. No se da una sin la otra, estos se dan simultáneamente. El arrepentimiento se compone de 3 elementos, se distinguen 3 elementos. Está el aspecto intelectual, el emocional y la voluntad. El intelectual, yo sé que soy pecador. El emocional, yo me siento pecador, siento tristeza por mi pecado. El apóstol Pablo dice, me alegro mucho de que ustedes hayan sido entristecidos por arrepentimiento. Es decir, produce tristeza, angustia, remordimiento por el pecado. Pero incluso puede llorar. Judas, por ejemplo, Judas se sintió muy mal por haber traicionado a su Señor. Sabía que había hecho algo malo y sintió angustia por haber matado, haber entregado a un inocente, a un justo. Pero él no se arrepintió. Pedro sí se arrepintió, porque Pedro sabía que había traicionado a su maestro, se sintió muy mal por haber traicionado a su maestro, pero después abandonó su pecado y se vuelve a Dios. Ahí está el elemento de la voluntad. Lo que hizo Judas no ejerció esa voluntad porque él se fue a ahorcar. En cambio, Pedro se arrepintió y vuelve al Señor otra vez. El arrepentimiento es abandonar el pecado para volverse a Dios, dejar de pecar, dejar la incredulidad para volverse a Dios. Mientras no exista un abandono del pecado, no hay arrepentimiento. Tiene que abandonar el pecado y volverse a Dios para que se produzca realmente la conversión. Y es un arrepentimiento auténtico, un arrepentimiento verdadero. Si la persona llora, por ejemplo, todos los días domingos, cuando va a la iglesia, predica un mensaje de arrepentimiento,
y después el otro domingo vuelve otra vez por el mismo pecado, así unas y cientas y muchas veces. Eso no es arrepentimiento, ha llegado al estado emocional nada más, pero falta el arrepentimiento. El arrepentimiento es el esfuerzo para abandonar el pecado. Pregunta hasta ahora, mis queridos hermanos, de estos tres elementos que constituye el arrepentimiento. Está claro, ¿verdad? De cuáles son los componentes o los elementos del arrepentimiento. Sí, hermano, no está claro. Excelente, muy bien. Bien. El autor de la conversión, entonces, arrepentimiento, fe, es lo que debe acontecer para que se produzca la conversión. Ahora, el autor de la conversión. Acá todos están de acuerdo, mis hermanos, tanto calvinistas como arminianos, con respecto al autor de la conversión. Porque el calvinismo dice que la regeneración es unilateral, es decir, es antes. La, la regeneración es sin fe, pero la conversión tiene que creer y arrepentirse. Por lo tanto, la regeneración sería monergista. En Dios hace todo, el ser humano no hace absolutamente nada y lo regenera para que pueda creer. Y cuando cree, se convierte. Es el orden del calvinismo. Pero la conversión acá es lo mismo que arminiano, calvinista, aquí opinan exactamente lo mismo con respecto al autor de la conversión. Dios es el que produce y ayuda a la conversión. Produce en el creyente el arrepentimiento por medio de la ley. La ley de la conciencia, la ley moral que todos nosotros tenemos, la ley de Moisés, la ley principalmente de nuestra conciencia, nos lleva al arrepentimiento y produce fe también por medio de la predicación del Evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso que se debe predicar el Evangelio. Si se predica frecuentemente, de manera sistemática, el Evangelio, va a haber más posibilidades de que las personas se conviertan. Yo de eso estoy absolutamente convencido y seguro, mis hermanos. Mientras más la gente escuche el Evangelio, más posibilidades hay de que se salven y de que se conviertan a Dios, porque la predicación del Evangelio despierta y activa la fe, porque la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. De eso estoy totalmente convencido. Por eso nuestra responsabilidad es predicar. Es decir, la cantidad de conversión entonces, eso es responsabilidad nuestra, porque nosotros debemos llevar el mensaje, la palabra, transportar la palabra, tanto verbal como con el testimonio. Pero también es una responsabilidad del hombre. El hombre coopera en la conversión por medio del arrepentimiento. Es el ser humano, el individuo, el que debe arrepentirse. Recuerde que arrepentimiento es abandonar el pecado. Saberse pecador, sentir tristeza por el pecado, abandonar el pecado. Y ejercitando la fe en la persona del Señor Jesucristo. Y así se produce la conversión. La conversión entonces tiene un lado de Dios, por medio de la ley, por medio del Evangelio, y el ser humano debe arrepentirse y creer para que se produzca la conversión. También puede considerarse como un evento y también como un proceso. Millar Erickson ha identificado la conversión como el primer paso de la vida cristiana, pero ha dejado espacio para muchas conversiones en la vida cristiana. Estas conversiones consisten en abandonar una práctica o una creencia en particular dentro de la vida cristiana, una práctica, el, bueno, tantos pecados de creyente, el orgullo, por ejemplo, conflictos internos en una congregación, de eso nosotros sabemos, conflictos no solamente de la iglesia local, sino institucional. Esos pecados dentro de la vida cristiana, también creencias erradas dentro de la iglesia cristiana, de eso se debe arrepentir y abandonar. Otros autores como Lutero, Calvino, Edwards, por ejemplo, han concluido que mientras el nuevo nacimiento ocurre una sola vez, la conversión es tanto un evento como un proceso en el que lo que ha sido comenzado debe ser continuado y debe ser completado.
Bien, eso es con respecto a la conversión entonces. ¿Una vez para siempre o se puede repetir? Puede repetirse en estos pecados dentro de la vida cristiana. Estas serían conversiones con minúsculas. Pero hay una sola conversión, es decir, una sola vez que la persona pasa del estado de incredulidad a un estado o a un estado de creyentes. Bien, mis queridos hermanos, estamos justamente en la hora, nos pasamos un poco, pero no importa. Detener.